Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Instituto Vida para Todos, directamente desde el auditorio de la iglesia en São Paulo. Nosotros nos recordamos a todos que hoy es el primer día de la semana, es el día del Señor. Vamos a recordar y hacer nuestras ofrendas. Tú ahí podrás hacer tus ofertas. Para la estancia es mía, porque la estancia está sin posibilidades de hacer eventos y necesita de nuestra colaboración para mantenerla. Por tanto, no se olvide, aproveche hoy para hacer sus ofrendas. También para las misiones en el exterior, para suplir a los misioneros están en misiones en el exterior. También recuérdese del instituto haciendo este increíble trabajo de hacer la transmisión de los mensajes para toda la tierra habitada. También recuerde de sus necesidades regionales. Cada uno tiene una región o microrregión que tiene sus necesidades, sea CEAPE, sea socios del Evangelio u otra especie de necesidad, y también de su iglesia, de su localidad. Recuerde de hacer sus ofrendas de su iglesia. Entonces nosotros llegamos en el mensaje número 38. Estamos todavía dentro del contenido o del tema de la iglesia en Éfeso. Esto es de la carta que el Señor le pidió a Juan, que mande a las 7 iglesias. La primera carta está dirigida a la iglesia en Éfeso. Nosotros la semana pasada, nosotros comenzamos a hablar un poco de este encargo sobre la iglesia deseable. Por tanto, no conseguí desarrollarlo bien porque tuvimos 4 testimonios maravillosos antes del mensaje. 2 sobre Avanza Joven, sobre los jóvenes saliendo para predicar el Evangelio. 2, uno es sobre los hermanos de más edad. También aprovecharon allí San Carlos para hacer también el Avanza Senior. Avanza Senior. Yo llamé de Avanza Viejo y no queda bien. Mejor es Avanza Senior. Ahora también el Amir dio un mensaje sobre la red de cuidado. La red de cuidado en el Cono Sur, en la región de Pósdigos. E infelizmente, los testimonios tuvieron problemas con el audio, pero nosotros hemos conseguido recuperar. Quien no lo vio ya está en el sitio, en la página del Instituto Vida para Todos, en el mensaje 36. Aquí están 4 testimonios que ahora están para entender su audio. Entonces, como no conseguí desarrollar bien la semana pasada, yo quiero en este mensaje pasarles, antes de nada, que la iglesia es deseable. Dios ama al hombre. Cristo ama a la iglesia. Nosotros precisamos tener en nuestra mente esto grabado, que el Señor ama a la iglesia. Dios ama al hombre. La iglesia es el objeto de deseo del Señor. Dios siempre amó al hombre y el hombre fue creado de una manera muy especial.
Algunos pueden decir que estoy exagerando, pero el hombre fue creado para Dios, para que Dios ame como su esposa, como su amada. Dios creador, Él creó al hombre para que pudiese ser su esposa. Tú puedes decir, ¿cómo eso puede ser posible? Dios creador, de otro nivel, ¿cómo Él puede casarse con el hombre? Dios hermanos, entonces en mi transmisión en vivo del 10 jueves, yo me recordé del lío cántico de Cantar de los Cantares. Allí también habla del rey Salomón. Él se enamoró por una señorita del campo que no tenía nada que ver con la realeza del palacio. Entonces el rey Salomón tenía otro estatus. Y vamos a llamar así una provinciana, una señorita del campo. No tendría nada que ver con el rey, con su estatus en el palacio. Pero gracias a Dios, esta figura, el Salomón que se enamoró de Sulamita, para que él pudiese llegar al nivel de la Sulamita, él precisó rebajarse, ir hasta los campos donde la Sulamita estaba pastoreando su rebaño, cuidando de sus vides, de sus plantaciones, de árboles, de frutos, y como nuestro Dios, Él posee la divinidad, la deidad, y como Él puede tener al hombre que Él ama, que Él creó de una manera especial, puede tenerlo como su esposo. Entonces era necesario que Dios se rebajase, Dios se humillase y se vuelva hombre. Oh Señor Jesús. Por eso, queridos hermanos, voy a citar algunos versículos de Cantar de los Cantares. Capítulo 1, versículo 5, allí muestra, esta señorita era una señorita del campo. Morena soy, hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar. Yo estoy morena, quemada del sol. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Dame saber, tú, quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde festeas al mediodía? Pues, ¿para qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, o más entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Pasillos de oro te haremos, rechunados de plata. Solo para que ustedes entiendan, este tema de romance, que en verdad existe un clima de romance entre Dios y el hombre. Hay un clima de romance entre Cristo y la iglesia. Y nos ama. Versículo 10. Pero, hermanos, aleluya.
La higuera comenzó a tener higos y espigas, y las vides comenzaron a exhalar su aroma. Muestra el rostro al Señor, tu rostro amable. Yo no voy a leer más. Voy a terminar allí en el final, en el capítulo último, en el capítulo 8, a partir del versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, un sello sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte del amor, duro como el Seol los celos. Tus brasas de fuego. Queridos hermanos, el Señor tiene celos de nosotros. Cuando comenzamos a amar otras cosas, el Señor tiene celos de nosotros. Muchas aguas no podrán apagar el amor, y lo ahogarán los ríos. Y dice el hombre todos los bienes de su casa por este amor desierto lo menosprecia. Por tanto, queridos hermanos, yo quería partir de yo no sé cómo mostrarles, no sé cómo decirles a ustedes, pero el amor que Dios tiene por el hombre, el amor que Cristo tiene por la iglesia es inmenso, es muy grande, que llena el corazón. Cuando Dios habla de su iglesia, de su pueblo, cuando Dios habla del hombre, Dios demuestra un amor inmensurable. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos entender que la iglesia es el objeto de deseo. Por eso la iglesia en Éfeso era la iglesia deseable, porque era la primera iglesia que surgió aquí en la tierra. En el día de Pentecostés, cuando el Padre cumplió su promesa, mandó al Espíritu Santo con su poder para iniciar, generar la iglesia. Y así comenzó la iglesia de una forma maravillosa. Dios entonces usó a los 2 apóstoles liderados por Pedro y Juan. Ustedes ya saben la historia. Después fue usado el apóstol Pablo y Dios dio a conocer toda la economía de Dios, de la nueva alianza, el nuevo pacto. Entonces, Dios quiere obtener una iglesia para casarse con Cristo. Este es el romance universal. Yo no quiero, hermanos, yo no quiero hablar doctrinariamente, yo quiero que ustedes sientan este amor que Dios tiene por ti, que Cristo tiene por la iglesia. Entonces la iglesia, una nota de la versión Restauración dice así, este es en griego significa deseable, este significa que la iglesia inicial en el fin de la era, en el fin era deseable por el Señor. Al final del primer siglo ya había entrado otras enseñanzas, no estaba, pero en esa nota todavía era deseable, tenía mucha expectativa de ella, pero yo quiero ver por otro ángulo, yo quiero decir, queridos hermanos, que la iglesia que Él generó en el día de Pentecostés siempre fue deseable. Continúa siendo deseable hoy. Inclusive haya sido degradada, se haya deteriorado, pero aleluya. En estos días Dios está restaurando. Dios consiguió restaurar la iglesia en Filadelfia. Finalmente nosotros tenemos una iglesia cerca de lo que Él siempre deseó. Entonces, queridos hermanos, no perdamos esto. Yo siempre estoy diciendo, no vamos a retroceder, no volveremos atrás. Dios está preparando a su novia. Queridos hermanos, falta poco para que ella esté lista. Dios creador es nuestro marido. Isaías 54:5. Abra su Biblia. Isaías 54:5.
porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada, triste de espíritu te llamó Jehová. Como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo Jehová, tu Redentor. Dios entonces escondió su rostro, pero era solo, era que el pueblo volviese un poco para Dios y luego Él volvería para su pueblo amado, que hoy es la iglesia. Entonces Dios creador es nuestro marido y la esposa que Él desea es humana para realizar el deseo de su corazón. Cristo vamos a dar una mirada en Filipenses 2. Para hacer posible este romance, para hacer posible este casamiento, fue necesario que Cristo, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no, Él tenía la forma de Dios porque Él era Dios. No, estimó el ser igual a Dios. Él no estimaba ser Dios porque Él era Dios. Él no estaría usurpando. No, Él lo dejó. Él dejó esta posición, este estatus, para poder acercarse al hombre. Entonces, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de su dignidad, de la posición de Dios. Él se rebajó, se despojó para ser igual a nosotros. Llegó a los campos para buscar a esta señorita del campo que somos nosotros. Antes, a sí mismo se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Él se volvió en semejanza de carne pecaminosa, en Romanos capítulo 8, versículo 3, para poder ganarnos y vivir a nosotros que vivimos todavía en esta carne, para poder, hermanos, despojarnos a sí mismo. Se humilló porque él no podría, porque ya había caído. El hombre se volviera un pecador, el hombre precisaba de la redención, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. El hombre necesitaba de su muerte en la cruz. Y Cristo no titubeó. No, lo pensó dos veces. Él vino, se despojó, se humilló en la forma de siervo de hombre para morir por nosotros, para morir por la iglesia, queridos. Miren la grandeza de este amor. Y asimismo se humilló, volviéndose obediente hasta la muerte. La muerte fue vergonzosa. Él fue clavado en un madero, en esa cruz. Era un castigo vergonzoso del Imperio Romano.
Pero Él sufrió esta vergüenza por nuestra causa. Y muerte de cruz, que es la muerte más vergonzosa de la época. Por lo que también Dios lo exaltó. En sobremanera, Él le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así fue la historia de este romance. Como Dios, con su deidad, su posición de Dios, Él es el creador, podría unirse al hombre creado. Entonces Dios mandó a su propio Hijo para volverse un hombre como tú y yo. Él nos rescató del pecado, nos rescató de nuestras iniquidades, y Él entonces compró a su novia para sí. Y ahora, Él murió en una muerte de cruz para poder conseguir a su novia. Esta es la historia en su muerte y resurrección. Ustedes se conocen bien estos versículos. Hechos 3:33 dicen su resurrección como hombre. Versículo 33. Como Dios cumplió plenamente a nosotros, a nuestros hijos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo: tú eres mi hijo, yo hoy te engendré. En cuanto Él levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Jesús hombre murió por nosotros para rescatarnos para Dios, comprar para Dios, pero también resucitó por nuestra causa. Y en su resurrección, Él fue como un hombre engendrado como un hijo de Dios, el hijo primogénito de Dios. Y como es primogénito, ya previniendo que habría muchos hijos de Dios que entrarían para Dios juntamente con Él. Entonces, queridos hermanos, esto está en Salmos 2:7, esto también está en Hebreos 2, del 9 al 10. Yo no voy a poder leer toda esta historia. Entonces, esta historia es una historia de romance entre Dios y el hombre para hacer que el hombre sea su novia, su esposa. Entonces, él necesitaba regenerar introduciendo la divinidad en su humanidad. Esto está en Primera de Pedro 1:3. Vamos a dar una mirada. Primera de Pedro 1:3. Yo espero que el Espíritu pueda hacer que tú puedas ver este amor grandioso que Dios tiene por nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él fue engendrado Hijo de Dios, Jesucristo hombre fue hecho Hijo primogénito de Dios mediante la resurrección, y mediante la resurrección Él nos regeneró, Él nos hizo nacer de nuevo. Hoy, queridos hermanos, nosotros no somos meramente seres humanos con la humanidad, con la naturaleza humana. Hoy nosotros tenemos la naturaleza divina. Dios nos alzó, nos dio a un nivel divino por la regeneración, porque solamente así Dios consigue casarse con el hombre. El hombre no, sino que el hombre que tiene la vida de Dios, la naturaleza de Dios, se consigue unir a Cristo. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, esta es la historia. Versículo 23, también de 1 de Pedro 1, versículo 23.
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mediante la palabra de Dios que un día recibimos, la palabra del Evangelio, la palabra de la verdad. Esta palabra vino y nos implantó una simiente. Y esta simiente, hermanos, nos regeneró para ser un ser divino. Yo no soy solamente un ser humano. Yo tengo la naturaleza divina dentro de mí por la regeneración. Porque una simiente incorruptible fue generada dentro de mí y yo tengo la vida de Dios. Aleluya. Juan 3:16. Nosotros nacimos de la carne de nuestros padres, pero hoy nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, y nosotros somos espirituales. Éramos carnales de nacimiento, pero por la regeneración nosotros somos espirituales. Ahora se volvió posible la unión entre Dios y el hombre. Aleluya. Oh Señor Jesús. Entonces, luego de la regeneración, Él transforma gradualmente, Romanos 12:2, Él transforma gradualmente el alma de los que lo buscan. ¿Tú eres o no eres un buscador? Entonces, Él está transformando tu alma. Quien no lo busca, no tiene cómo ser transformado. Por eso estamos aquí, porque somos sus buscadores. Nosotros lo buscamos, entonces Él está transformando nuestra alma. También hasta nuestro cuerpo será transfigurado para que todo nuestro ser sea igual a Cristo en vida y naturaleza. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 3:18. Ustedes ya conocen también este versículo. Segunda de Corintios 3:18, ¿cómo dice? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, Cristo no puede casarse con una iglesia hecha por hombres carnales. Él solo podrá casarse con la iglesia cuando la iglesia tenga la misma naturaleza, la misma gloria, la misma transformación del alma. Dios está operando esta transformación del alma en nosotros. Filipenses 3:21. Vamos a dar una mirada. Filipenses 3:21. ¿Qué es lo que dice? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, nuestro espíritu Dios ya sopló y produjo nuestro espíritu, nuestra alma. Dios está transformando, colocando la naturaleza santa de Dios en esta alma, transformándola. Entonces un día nuestra alma será totalmente como Dios es, vida y naturaleza. Solo que este cuerpo todavía es un cuerpo físico, un cuerpo corruptible. Pero un día en la venida del Señor nuestros cuerpos serán transfigurados. Este cuerpo de humillación será igual al cuerpo de su gloria. ¿Y qué ocurrirá allí? Primera de Juan 3:2. ¿Qué es lo que ocurrirá allí? Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiero decir, todavía nadie sabe cómo hemos de ser. Porque al ser tripartito, igual a Cristo. Entonces aquí dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, solo así podremos casarnos con Cristo. Por eso, hermano, la semana pasada Dios me hizo recordarme de Jeremías 2:2. Jeremías 2:2. Vamos allí. Yo creo que vale la pena. Oh, Señor Jesús. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Hermanos, el Señor viene. Él extraña aquel tiempo en que todo era simple, en que su pueblo era simple, que la iglesia era la realidad. En el comienzo nosotros éramos simples, pero hermanos, con el pasar del tiempo nosotros podemos complicarnos. En el pasar del tiempo, aquel amor tan simple, tan puro, tan loco por el Señor. En el pasar del tiempo, ¿quién sabe? Asumimos la posición que puede ser, que nos puede quitar de la simplicidad. Un elogio puede quitarnos de la simplicidad. Una ambición puede quitarnos de la simplicidad, pero el Señor extraña aquel primer amor. Nosotros no perdamos el primer amor por el Señor. Vamos a continuar amando al Señor como la primera vez. Puro, un amor sincero, un amor loco. Daría todo por el Señor. No es así, hermanos. Vamos a hacer todo por el Señor. Cuando yo digo todo, es inclusive tomar la cruz por el Señor. Cuando digo todo, es incluso negarse a sí mismo. No es amar tu propia vida del alma. No es amar la fama. No es amar la posición en la iglesia. No amar, hermano, ambicionar, tener cualquier cargo en la iglesia. Nosotros estamos aquí para amar al Señor de una manera pura y simple. Nosotros todo lo que hacemos es por amor al Señor. Zacarías 7. Zacarías 7. Siete 14 dice así, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese. Quiere decir, la tierra de Israel era una tierra deseada por Dios. Era una tierra amada por Dios porque Dios amó a su pueblo, Dios amaba a Israel. Dios quitó de Egipto y preparó aquel pueblo para sí, de propiedad exclusiva de Dios. Dios prometió que sería un reino de sacerdotes. Está en Éxodo capítulo 19, sino que este pueblo le dio la espalda a Dios. Este pueblo corrió atrás de otros dioses, fue corriendo atrás de ventajas propias. Entonces Dios se apartó de ellos. Aquella tierra que era una tierra deseable se volvió una tierra en desolación. Entonces, la última parte de este versículo dice, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Hermanos, Israel era una tierra deseable. Así como la iglesia es la iglesia deseable. Esto es lo que yo quería mostrarles a ustedes. Oseas capítulo 2. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oseas capítulo 2, versículo 3.
y la castigaré por los días en que incensaba los Baales, y se adornaba sus castillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Fueron corriendo atrás de protección propia, de intereses propios, viendo cosas, eran todos como miopes. Pensaban que aquello le iba a dar seguridad, riquezas, y se olvidaron de mí. Yo los quité de Egipto. Ustedes son mi amado, son mi protegida. Ustedes son mi deseada. ¿Por qué corriendo atrás de los Baales? Pero aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hermanos, Dios hoy en esta mañana está hablando a nuestro corazón. Dios quiere atraernos de nuevo para Él. El Señor quiere hablarnos a nuestro corazón porque nuestro amor se vuelva a Él. El primer amor, el mejor amor, el amor puro, el amor loco por el Señor. Oh Señor Jesús. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerto de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su vida de la tierra de Egipto. Hermanos, Dios quiere. ¿Dónde está aquella joven? ¿Dónde está aquella novia que amaba y confiaba en mí totalmente, ciegamente? Y porque ahora se complicó, porque ahora otras ventajas. Vamos a arrepentirnos. Nosotros abandonamos el primer amor, vamos a arrepentirnos para volver al primer amor. En aquel día, dice el Señor, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi marido, y ya no me llamarás más Bali. Ahora voy a volver a hablar un poco de Génesis 2. ¿Puedo? Voy a hablar rápidamente de Génesis 2. Cuando Dios creó a Adán, Dios necesitaba hacer para él una auxiliadora, una ayuda idónea, que le ayudase en el cumplimiento del propósito para que lo que el hombre fue hecho, para que el hombre no estuviera solo. Versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto quiere decir, cuando Dios creó a Adán, él ya sabía que Adán era incompleto, él necesitaba de un complemento. Entonces el hombre sin la mujer es incompleto. Dios necesita hacer una auxiliadora para que este hombre fuera completo, pueda servir a Dios de la misma forma. Él estaba diciendo que Dios necesitaba del hombre para hacer su complemento. Dios precisaba del hombre para hacer esta ayuda idónea. Dios precisaba del hombre para ser su amada, su mitad. ¿Están entendiendo? Dios entonces puso al frente de Adán todos los animales que él había creado. Y Adán le dijo, dale un nombre a cada uno. Y yo creo que en aquel tiempo el cerebro del hombre era muy capaz. Y Adán ya le dio nombre a todos, ya pensó centenas, millares de ítems, dándole nombre a cada uno. Lleva un momento que se agota, pero no. Adán le dio nombre a todos. Pero la intención de Adán, la intención de Dios era mostrarle que en los animales no había ningún complemento para el hombre, porque no había ningún complemento. Él terminó con todos y no había ningún complemento para el hombre. Así como Dios creara millones y millones de ángeles, y los ángeles hoy son sus siervos, sus
sus ministros, los ángeles, que hacen todo el trabajo, alabanza, sacerdocio, lo ayudan en todo. Estoy hablando de los ángeles positivos, pero él jamás se casará con un ángel. Él no vio a ningún ángel que pudiese serle idóneo para serle auxiliador. Entonces, él hizo que Adán se adormezca y quitó de su lado una costilla, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Voy a después explicar el versículo 22. Y ahí el hombre, después de que el hombre vio ya todos los animales, vio que nadie podía ser su mujer, y en aquel momento sus ojos brillaron. Allí él dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Oh Señor Jesús. Entonces, la iglesia no es un rejunte de humanos que adoptaron la religión cristiana. La iglesia es algo generado de Cristo. ¿Ustedes entendieron? No es una religión, una constitución humana de una religión que tiene un estatuto religioso. No, la iglesia fue engendrada, tomada de Cristo. ¿Cómo? Por eso voy a explicar el versículo 22. Y la costilla que Jehová Dios tomó de Adán, esa costilla era de Adán, la transformó en una mujer. Este verbo en hebraico, este verbo se llama baná. Este verbo se usa para lo que quiere decir construir. Tú quieres construir una casa, es baná. Entonces, a partir de la costilla de Adán, Dios construyó una mujer. Entonces la iglesia necesita ser edificada. Como ingeniero, a mí me gusta usar la palabra construir la iglesia. Yo digo construir la iglesia. Todos van a pensar que es construir el templo, pero yo voy a cambiar este verbo por edificar. Tomar, por ejemplo, esta costilla de Cristo y edificar la iglesia como si fuese una mujer, como este complemento para casarse con él. Entonces allí, en Juan 19, vamos a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 19, oh Señor Jesús. Versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El soldado venía cortando todas las piernas de los ladrones, pero cuando fue a quebrar las piernas de Jesús, porque no podían dejar a nadie vivo, porque iba a llegar el sábado. Pero cuando llegó en Jesús, él ya había muerto. ¿Por qué? Para cumplir la profecía de que ninguno de sus huesos podía ser quebrado. Y huesos se refiere a la vida divina. Entonces, hermanos, ¿qué ocurrió? El soldado entonces tomó una lanza e hirió el lado. ¿Por qué el lado? Porque del lado que Dios retiró una costilla de Adán. ¿Ustedes entendieron? Entonces del lado fluyó sangre y agua. Sangre para nuestra redención, para comprarnos de regreso para Dios. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Dios entonces hizo Cristo adormecer, esto es, hizo que Cristo muera. De su lado
el sangre fue derramada de su lado, Él nos compró de vuelta. Él nos redimió de nuestros pecados. Aquella niña del campo ahora fue redimida. Fue traída para Cristo toda limpia, toda rescatada. Y no solamente sangre, hermanos, sino también agua fluyó de su lado. Y agua representa la vida eterna de Dios. Dios nos dio la vida eterna que nos regeneró. La iglesia es hecho por seres que fueron regenerados por la vida de Dios. Entonces la iglesia no es una entidad religiosa terrena. La iglesia fue engendrada por la muerte y resurrección de Cristo, comprada por la sangre de Cristo y engendrada por la vida de Dios. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Y ahora? Él ya hizo el trabajo. Los 4 evangelios terminaron. Yo estoy hablando de la historia de los evangelios. Él murió, resucitó. Él habló. Esperen en Jerusalén. Queden allí esperando. Aguarda la promesa del Padre. Vendrá de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Entonces, el día de Pentecostés, la iglesia fue engendrada. Aleluya. Se produjo la iglesia. La iglesia surgió aquí en la tierra. Solo que una iglesia todavía niña, pequeña, necesita ser edificada. ¿Ustedes entendieron? Edificada, una iglesia edificada. Entonces vamos a Mateo 16. Mateo 16. Yo creo que no voy a conseguir, yo creo que no voy a tener tiempo de explicar todo, pero vamos tranquilos, vamos a dejar que el Espíritu fluya. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Por eso es que nosotros tenemos nuestra Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es un lugar alejado de Jerusalén, alejado de aquel lugar de ciudad grande. Él fue a aquel lugar para hablar algo como en privado. Entonces, él nos lleva a un lugar apartado y quiere quitarnos de la religión. Le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dijo, ¿qué dice el pueblo que quién yo soy? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. La impresión del pueblo era que era uno más de los profetas. Jesús no estuvo satisfecho con esa revelación, con esa respuesta. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ustedes no son el pueblo. Ustedes están cerca de mí, de mi lado. Ustedes ven mi vivir, mi hablar. ¿Quién yo soy para ustedes? Y le dijo a vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi hermano, yo voy a explicarles esto un poquito. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el Padre le reveló a Simón Pedro que Jesús no era uno de los profetas que él había enviado. Jesús era el Cristo. Yo voy a decirles a ustedes lo siguiente.
Eva surgió de la costilla de Adán. Yo hablé esto, ¿cierto? Dios necesitó hacer que aquella costilla pasase por un proceso de construcción para volverse una Eva. Entonces la iglesia fue engendrada de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz surgió sangre y agua. Pero la iglesia necesita pasar por un proceso de construcción, de edificación. ¿Cierto? Y todo edificio, hermano, este edificio que precisa de fundación, de fundamento. Yo ya estoy hablando como ingeniero civil. Todo edificio que tú quieres, que el edificio no tenga problemas. Tú necesitas construir una buena fundación. Un fundamento mal hecho puede comprometer toda la estructura. Si tú no das importancia al fundamento, al cimiento, empieza a hundirse en una parte, hundirse a otro y se termina derrumbando todo. Entonces el cimiento es completamente importante en la construcción de un edificio. Por tanto, queridos hermanos, Dios necesitaba edificar la iglesia. Dios necesitaba construir la iglesia. No era construir el templo, era construir la iglesia. Entonces, primeramente, necesita lanzar primero necesitaba hacer los fundamentos. Por un lado, este fundamento es Cristo. Primera de Corintios 3, no dice así. Vamos a leer. Hoy voy tranquilo, ya está. No voy a estar corriendo. Señor Jesús. Primera de Corintios 3. Pablo habla de la construcción. Pablo dice así. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Está. Entonces el fundamento ya fue colocado. La fundación ya fue colocada. Este fundamento que fue colocado, ¿qué es? Es Cristo. Es Cristo. Y en Efesios capítulo 3, versículo 3 dice así, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes le he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, el fundamento que Pablo lanzó era Cristo. Sobre esto, nadie tiene duda. ¿Alguien tiene duda? Nadie tiene duda. Pero, en el sentido práctico, ¿cómo es que tú puedes edificar encima de Cristo? Yo estuve pensando estos días. El fundamento es Cristo, aleluya. El fundamento de la iglesia es Cristo, aleluya. ¿Pero qué quiere decir esto en la práctica? Parece un poco teórico, parece un poco doctrinario. El fundamento de la iglesia es Cristo. Ya está modificado. Pero en el sentido práctico. Por eso es que en Mateo 16, allí habla que luego o después el Padre revela a Cristo. Cristo a Simón Pedro. El Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces allí Cristo habla sobre la edificación. También yo te digo que tú eres Pedro,
Sobre esta roca, yo expliqué esto la semana pasada, tú eres Pedro, este Pedro aquí es Petros, significa una piedra, un hombre piedra, una piedra separada. Esto está en la nota de King James actualizada. Aquí habla que esta palabra Petros es una piedra separada, un hombre piedra. Sobre esta piedra ya es fundamento, esta roca. Y esta piedra es Petra. Esta piedra es Petra. Petra significa un lecho rocoso, una roca, donde se construye un edificio. Entonces, sobre esta piedra no se refiere a Cristo, no se refiere, perdón, no se refiere a Pedro. Por eso es que entendieron que la iglesia pensaron que era edificada encima de Pedro. Por eso es que Pedro se volvió el primero papa y los demás serían sus sucesores. Esto está equivocado. Entonces, ¿sobre quién? ¿Sobre qué esta iglesia es edificada? Es sobre esta roca, y esta roca es el fundamento, es la fundación de esta casa. Y este fundamento, en 1 Corintios 13, es Cristo. Pero, ¿cómo se aplica esto? Ahí tú precisas lo que Dios reveló, lo que Dios Padre reveló a Pedro. Este fundamento es la revelación, es la fundación del Padre, que es Cristo y el Hijo del Dios vivo. No sé si ustedes entendieron. ¿Sabe por qué esto es nuestro fundamento? Porque este es nuestro fundamento. No es meramente teórico. Es que con este fundamento nosotros entendemos, hermanos, que Cristo es el ungido. Él fue el ungido para ser el fundamento. Él fue el ungido para edificar esta construcción que es la iglesia. Él fue comisionado. Por eso es que es Cristo, el ungido. Por eso es que Cristo es el que va a edificar la iglesia. Ahí ya tiene algo práctico. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y esto va a ser. Él fue el encargado de construir. Él es el constructor. ¿Ustedes entendieron? Cristo es el único constructor. Nosotros somos solo cooperadores. Nosotros solamente cooperamos. De Dios somos cooperadores. Quien edifica es Cristo, porque Cristo es el ungido para edificar. Por eso él dice así: edificaré mi iglesia sobre esta roca. Yo edificaré, yo soy Cristo. Yo soy el ungido para hacer esto. Yo soy el constructor. Yo soy el edificador. Y el único edificador. Yo puedo usarte a ti como canal para hacer esto, pero yo soy el único ungido para hacer esta obra. ¿Ustedes están entendiendo? Allí es el sentido práctico. Este es nuestro fundamento. Esta es nuestra fundación. Cristo es el único. Vamos a decir así, hay una obra. Esto no solo es fundación, sino que Cristo es el arquitecto, Cristo es el constructor. Aleluya, tenemos constructor. Tú eres Cristo. ¿Y el Hijo del Dios vivo qué es? Es donde se producirá el material para construcción. En una construcción, tú precisas de ingenieros, de arquitecto, constructor, para ejecutar la obra. Pero si tú no tuvieras material de construcción, ¿cómo se va a construir la casa? Tú eres el Hijo del Dios vivo. Hermanos, esta vida del Dios vivo, que es la vida eterna. Cuando el hombre cree, el hombre recibe esta vida por la regeneración. Entonces, este hombre que recibe
esta vida con regeneración se vuelve una piedra para edificación. Esta piedra está viva. A ver, creo que en 1 Pedro 2 dice algo así. A ver, 1 Pedro 2. Oh, Señor. Oh, Señor Jesús. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva. Aquí dice, piedra que vive, piedra viva. Cristo es la piedra que tiene vida porque Él es el Hijo del Dios vivo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿A dónde estoy? A ver. Como piedras vivas. Y como piedras que vivan, piedras vivas. Piedras que poseen vida. Porque Cristo va a edificar la iglesia con la vida de Dios, porque Él es el Hijo del Dios vivo. Él tiene la vida del Padre, Él tiene la vida eterna del Padre, porque Él va a transmitir para nosotros, porque cuando creemos en Jesús, nosotros nos volvemos piedras que tienen vida. Nosotros nos volvemos piedras vivas. Piedra muerta no edifica la iglesia. La iglesia es edificada sobre piedras vivas. Nosotros edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Porque para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oh, Señor Jesús. ¿Qué falta hacer ahora? Ya hay fundamento. Cristo es el fundamento. Y Cristo, la revelación sobre Cristo es el fundamento. Esto es, Cristo va a edificar. Él es el constructor y Él es el edificador. Y Él también hace construcción para edificación. Material comienza por la vida. De su lado salió sangre y agua. Y el agua es de donde sale todo para la construcción. Pero Él precisa de hombres. Esta vida que salió de su lado precisa alcanzar hombres. Precisa alcanzar hombres para transformar en piedras. Por eso, hermanos, si todos nosotros estuviéramos solos dentro de un salón local de reuniones, ¿de dónde viene material de construcción? Por eso, hermanos, nosotros necesitamos ir a predicar el Evangelio. Por eso es que en el final de Mateo, dice, ir a ser discípulo en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os tengo enseñado, porque yo estaré todos los días
hasta el fin de los tiempos. Entonces, nuestra misión y comisión es buscar material. Vamos a buscar material. Si la iglesia fuese apenas un seminario, si no hay nadie para buscar material, hermanos, los edificadores, ¿con qué material van a edificar? Por eso, hermanos, necesitamos salir. Los colportores dinámicos están haciendo este trabajo maravilloso. ¿No es así? La avanza joven haciendo este trabajo maravilloso, uniéndose, juntándose sus fuerzas en las calles, también por vía digital, quien no puede salir, alcanzando muchas personas. Las hermanas conectadas, los hermanos. Ahora también hay hombres conectados también. Y hay Avanza Senior. Hermanos, aleluya, el SEAPE, gracias al Señor. El SEAPE de Lorena también estuvo en poco tiempo, produjo. Yo pensé que eran 3 equipos. En verdad, el día lunes pasado tuvimos una reunión, no eran solo 3 equipos permanentes trabajando más allá del equipo del PAC, sino que hay 3 equipos más. Inclusive en Campos de Jordán y Jordán hay equipos de adolescentes y hace ruido en la ciudad, trayendo material. ¿Quién dijo que los niños no pueden salir? Ahora que estamos trayendo mucho material, hermano, también quien está en la retaguardia precisa edificar. Ahora tenemos la red de cuidado. Hay gente allí cortando madera, y aquí la estamos recibiendo que nosotros estamos contando, construyendo. Todos los hermanos y hermanas pueden participar de eso. Por eso es que Ageo habla. Vamos a buscar, a ver, vamos a buscar. Creo que en Ageo dice esto. Yo me emociono con estas cosas. ¿Dónde está esto? Capítulo 1, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte. Para de construir casas, una mejor que la otra, con paneles, molduras, llenos de materiales. Vamos a construir la casa del Señor. Suban al monte. Suban al monte. Traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Si nosotros edificamos la iglesia, Dios es glorificado. Dios es glorificado. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Dice Jehová de los ejércitos. Jehová quiere edificar esta casa que es la iglesia. Infelizmente, en la edificación, nosotros nos paramos con problemas del hombre. Dios necesita transformarnos. Nosotros todavía poseemos carne, poseemos el viejo hombre. La vieja creación. En la edificación nosotros tenemos que estar
edificamos unos con los otros y empieza a haber conflictos interiores y conflictos con los otros. Algunos aman la posición, otros corren atrás de intereses propios. Cada uno cuida de su propio interés. Pablo dice en Filipenses 2, nadie yo lo tengo de igual cuidado. Como Timoteo, que cuida los intereses de Cristo Jesús. Con el pasar del tiempo nosotros perdemos la simplicidad. Correr atrás de posición, de cargo, de otros intereses. Que el Señor nos haga arrepentirnos de estas cosas. Volvamos a la simplicidad. En el comienzo era el concepto fuerte del judaísmo, yo hablé de esto. Y después varias cosas comienzan a minar la iglesia. Envidia, rivalidad. ¿Hay o no hay esto? Ah, aquella hermana está siendo más usada. Aquel hermano. Envidias, rivalidades, contiendas, celos. Ahí se promueve intereses personales, sectarismo. Ahí perdemos la sinceridad. Y, oh Señor, estas cosas ocurren mucho. Y el amor por la posición, por el cargo, y generaron muchas competiciones en la iglesia, mucha falta de unanimidad, de unidad, y se fue minando la iglesia, llevando la iglesia para abajo. ¿Dónde está la iglesia gloriosa que Dios quería? Hasta ahora la iglesia no fue edificada totalmente. Por eso, hermanos, vamos a volver. Volvamos a la simplicidad. Hermanos, olvídense si el Señor está usando uno al otro para llevar su obra adelante. Ciertamente, tú tienes espacio para participar. No tengas celos de quien está adelante. El Señor tiene espacio para todos. ¿Tiene o no tiene? Basta que nosotros seamos simples, hermanos. Si yo recibí un talento, prefiero un talento, sea fiel en ese talento que Dios te encargó. Algún día daremos cuenta de aquellos 5 que el Señor nos dejó. No importa, no ambiciones lo que el otro está haciendo. Sea fiel en lo que el Señor te encargó ahora. Vamos a servir al Señor con simplicidad, con este primer amor puro, sincero delante del Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es la solución para estos problemas que entraron en la iglesia, que damnificaron la iglesia? Hermanos, por eso es que esta noche yo puse como título. ¿Cuál es el título? Apocalipsis 2, versículo 7. ¿Cómo dice? ¿Cuál es la solución para que Dios tenga esta iglesia gloriosa? Primero, vamos allá. Antes de entrar, vamos. Yo tengo que leer Efesios 5. No hay forma. Efesios 5 tiene que ser leído. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, Cristo amó la iglesia a tal punto que dio todo lo que tenía, su propia vida, lo entregó por la iglesia. Y para que la santificase, el objetivo de Cristo, de haber muerto por la iglesia, porque muerte natural, no hay forma de que se pueda casar por la iglesia. Entonces, para que la santificase. Entonces, ¿cuál es el proceso de santificación? No es ayunar 40 días, 40 noches para estar santos. La santificación, hermanos, viene por la palabra. Aquí dice, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Señor, quiere que la iglesia esté santificada. Tú quieres ser santificado. Hermano, no es solamente ver para no pecar. Cuanto tú cada vez más estás concentrado en no pecar, el deseo va a estar será cada vez más grande. Muchos que luchan contra la carne, hermano, cuanto más tú luchas, porque el pecado parece que estaba adormecido, pero cuando tú comienzas a luchar contra él empieza a ser un monstruo y comienza a crecer, está dominado por aquel mundo. Solo hay una forma, no es solo es el agua de la palabra. No hay que luchar. El agua de la palabra nos purifica. La palabra nos santifica. La palabra, por la palabra, es que Dios va a obtener esta iglesia gloriosa. Eso es lo que está aquí. Para que la santificase, habiéndola purificada por el lavado de la palabra, por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sin mancha, ni vejez, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa, sin mancha, sin defecto. Así la iglesia estará lista para casarse con el Señor. Entonces, la salvación para esta iglesia que se está degradando, ¿cuál es la salvación? Capítulo 2, versículo 7 de Apocalipsis. ¿Cómo dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el remedio, este es el medicamento, esta es la solución. Porque muchos cristianos no tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oyen superficialmente. Oyen de mal gusto, de mala gana. A partir de hoy, la iglesia necesita tener sensibilidad, pureza, sinceridad para oír. Hay que el Espíritu que está hablando a las iglesias. Tú continúas luchando contra lo que el Señor está hablando a las iglesias. Tú vas a estar sin ser santificado, sin estar purificado. Tú no vas a ser parte de la novia, de las bodas de corderos de Apocalipsis. Tú vas a ser parte de la Nueva Jerusalén, pero del galardón, del milenio, de las bodas del cordero. Tú no vas a participar. Por eso no es mejor hoy ser lavado por la palabra, saber que el Señor y el Espíritu está hablando con las iglesias. Ya hablamos que el Espíritu es Génesis 24. El Espíritu hoy es aquel siervo de Dios que está administrando los bienes de Dios, que está administrando la iglesia, que está administrando este tiempo del Espíritu de los 7 Espíritus. El Espíritu está administrando. Entonces el Espíritu, Él tiene prisa. El Espíritu está hablando con la iglesia. Imaginen el pecado, el gran pecado. Tú desprecias el hablar del Espíritu. Entonces vamos allí. Oh Señor Jesús. Voy a mostrarles a ustedes qué es la palabra profética. ¿Qué es profética? Porque parece que se formó un concepto. Palabra profética. Hablamos tanta palabra profética. Algunos ya no les gusta mucho este término. Pero yo voy a decirlo a ustedes. No estamos hablando de palabra profética, palabra fundamental. Todo tiene el mismo origen. No hay otra separación. Palabra profética y palabra fundamental. Lo voy a explicar un poco para ustedes.
Romanos 12. Vamos a dar una mirada en Romanos 12. Romanos 12. Versículo del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, que es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y entonces está la profecía. Guarden bien eso. Habla así, primero de profecía, o si de servicio, en servir, o el que enseña. Entonces la profecía tiene una forma de enseñar. En la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que administra, el que hace misericordia, que es el del cuidado, con alegría. Entonces, en lo tocante a hablar en la iglesia son estos tres ítems: profecía, enseñanza y exhortar. Son estos tres ítems. Por tanto, hermano, vamos a ver bien qué son esas tres cosas. Entonces, para explicar estas tres cosas, yo voy a tener que usar una nota de la versión restauración correspondiente a esto, donde dice así: profetizar es hablar por Dios y manifestar a Dios en el hablar, sobre su revelación directa. En el profetizar puede incluirse la predicción. El año que viene habrá hambre en Judea. Es una predicción. Entonces, en el profetizar puede haber predicción, pero no es el aspecto principal de la profecía mencionado aquí. Cuando dice sí profecía, no se habla principalmente a la predicción futura, no se refiere a hablar por Dios y a manifestar a Dios en el hablar, por la revelación directa de Dios. Profetizar trae la revelación de Dios para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es lo que debe estar ocurriendo toda la semana. El profetizar trae revelación de Dios para la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Es así o no es así? Primera de Corintios 14:4, luego puedes leer, para que la iglesia del cuerpo de Cristo sea edificada. Es para edificación. Estos tres, la profecía, la enseñanza y la exhortación, se relacionan unos con los otros y se coordinan entre sí. No son instantes. No, yo solo enseño. No, yo solamente enseño lo que quiero. Yo exhorto lo que quiero, lo que estoy viendo. Yo entonces profetizo. No, profecía es una cosa, enseñar es una cosa, profetizar es otra cosa. No, no, no. Son cosas entrelazadas. Entonces el que profetiza habla de lo que recibió como revelación directa de Dios. Ustedes no saben, hermanos, cómo es difícil para que yo y Esdras y yo, hablemos que él el viernes y yo el domingo. No saben el peso de la responsabilidad para preparar un mensaje, hermano. Yo no puedo preparar. Yo ya dije esto. Por mis conocimientos bíblicos, yo necesito buscar al Señor para saber lo que el Señor quiere hablar. Ahora tú imagina es vivir en constante temor y temblor y preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga? A veces, hermano, rápidamente el Señor ya me da una indicación, pero muchas veces no. A veces yo busco por 3 días, 4 días, 5 días, y todavía no estoy claro de lo que el Señor quiere hablar. ¿Ustedes entendieron? Entonces, para hablar una palabra de revelación sobre la revelación directa de Dios, no es solamente por el conocimiento del hombre, no es por lo que yo sé hablar, por mi elocuencia, lejos del hombre.
lejos esté aquel que hable revelación de Dios por su propia elocuencia. Entonces voy a hablar de tres momentos. El momento de la concepción de la palabra. Yo voy a buscar a Dios para saber lo que Dios quiere hablar. Segundo, el segundo momento. El Señor me muestra lo que Dios quiere hablar. Es el momento de gestación. Yo estoy allí buscando al Señor y produciendo. Gestación. Y es el tercer momento, que es ahora. Es el parto. Yo ahora estoy dando un parto, estoy dando a luz aquello que fue concebido, gestado, y ahora está saliendo. Hermanos, esto es una revelación que viene es una revelación directa de Dios. Por tanto, no es que cualquiera puede hablar, yo estoy hablando en nombre de Dios. Hay que tomar mucho cuidado. Entonces ahí, hermanos, este es el origen de todo el hablar de Dios. Por eso yo digo, hermanos, todo el hablar viene de allí. Entonces presta atención, el que profetiza habla como revelación que proviene directamente de Dios, y el que enseña, instruye a los otros, no con base en la revelación directa, porque él no tuvo revelación directa. ¿Se entienden? Él es un maestro, él no recibió la revelación directa, el profeta recibió. Entonces, él tiene que enseñar en lo que el profeta habló. Él no puede enseñar sus propias cosas. Él necesita enseñar en lo que el profeta, sobre revelación directa de Dios, él tiene que enseñar aquello. Y el que exhorta lo hace en base y en la enseñanza según la revelación. Entonces está la revelación y después está el que enseña. Todo es lo mismo. ¿Qué es la palabra fundamental? La palabra fundamental comenzó de la palabra profética. Hay una palabra fundamental que no sea palabra profética. Por eso, hermanos, a mí no me gusta esta definición como distintiva, porque toda revelación vino de palabra profética, vino directamente de Dios, solo que tiene palabras proféticas que tienen una validez mayor en términos de principios, los principios espirituales. Hay una porción de la palabra, son más perennes, son permanentes, más permanentes. Entonces se vuelven un fundamento. Por eso lo llamamos palabra fundamental. Pero esto proviene de la palabra profética. No quedes defendiendo de una cosa u otra. No, todo proviene del mismo origen. Proviene del mismo origen de Dios. El que enseña tiene que enseñar lo que el profeta habló. Y el que exhorta también tiene que hablar según lo que el profeta habló y lo que el maestro enseñó. Estos tres tipos de hablar son para edificación del cuerpo. Ellos ministran el suplimiento de vida a los santos para que crezcan juntos por la palabra de Dios. Entonces, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que sucederán pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan recibió la revelación directa de Dios. Solo Juan. Los demás siervos no pueden reivindicar. Yo también recibí revelación directa de Dios. Dios no te dio a ti la revelación. Ahora sí, Juan reveló y dio para los siervos. Y los siervos son aquel vaso. Y los conductores para alimentar el candelabro. Entonces estos siervos, hermanos, reciben de la revelación directa de Dios y alimentan fielmente y de una forma idónea, segunda de Timoteo 2:2, esa palabra que Dios dio de forma directa. Y así la iglesia prosperará, hermano. Solo que es complicado. Porque el profeta, Dios usa un hombre. Cuando Dios escogió a Moisés, su hermana Miriam y su hermano Aarón eran mayores que Moisés y más elocuentes que Moisés. Y se quejaron de que Moisés estaba casado con una mujer cosita.
Pero este no era el problema. Pero el problema era, ¿por qué solo Dios habla solamente por Moisés? Ellos dicen, ¿y por qué Dios no habla también a través de mí? La palabra profética habla solamente, yo también hablo. Y ahí, ¿qué es lo que Dios habló para ellos? Si hay profeta entre ustedes, yo le hablo por sueños o por visiones, pero no es así. Con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Yo hablo cara a cara. Claramente, esto quiere decir revelación directa y no por parábolas. ¿Cómo no temiste hablar contra mi siervo? Entonces, ¿quién habla contra lo que el profeta habló? O disminuye lo que el profeta habló, está hablando contra Dios. Inmediatamente, Miriam tuvo lepra. Y Aarón temió, pidió perdón. Al Señor le guardó a Aarón. Pero, por tanto, hermano, vamos a honremos a lo que el Espíritu habla de las iglesias. Allí está nuestra salvación. En Deuteronomio 18, vamos a leer rápidamente, ya terminando. Deuteronomio 18. Dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Este otro profeta semejante a Moisés era Jesús. Versículo 18. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Quiere decir, ni Jesús tenía libertad para hablar sus propias palabras. Jesús tenía que hablar todo lo que el Padre ponga en su boca para hablar. Por tanto, hermanos, para hablar una palabra profética, nosotros vivimos en temor y temblor. Aquí no habla de hablar las palabras de Jesús. Hasta cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Quiere decir, el que tiene oídos, oiga. Si tú no oyes, Dios te dirá cuenta para ti. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, yo también hablo. Aarón y Miriam dijo, Dios también habla por mí. Que alguien presume hablar por parte de Dios, a quien yo no le haya mandado a hablar, o el que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esto es muy serio. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová no ha hablado? Que el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo. Hermanos, la palabra de la profecía que viene sobre revelación directa de Dios tiene que cumplirse. Tiene que tener confirmación. Según de Pedro 1 dice, la palabra profética confirmada, una vez confirmada. ¿Se acuerdan de qué es el versículo? La palabra profética tiene que estar confirmada. No es de Dios, hermano. Ya, despreciala. No es profeta. ¿Entendió? Entonces, si no cumplió lo que dijo ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, porque yo no le mandé a hablar. Yo tengo otros versículos, pero yo voy a terminar con una muestra. Oh, Señor Jesús. Amós 3, 7 y 8. Ciertamente, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas.
el Señor primero, la revelación directa a sus siervos, a sus profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hermano, yo voy a decir lo siguiente. Nosotros hablamos que la palabra, que el caballo blanco es el Evangelio, que salió con un arco en la mano, el poder del Evangelio, el poder de Dios, salió venciendo y para vencer. Y yo he hablado mucho para los hermanos, este Evangelio, hermanos, es el león enjaulado en cuando él cierra la boca, cuando tú abres la boca y dejas de escapar la palabra, puedo orar por usted, puedo orar por ti. El león, esta jaula es abierta, ahí el león escapa, cuando el león escapa no necesita más protección, porque él hará su trabajo. Hermanos, la palabra profética es la misma cosa. La palabra que el Señor habló es un león. El león rugió. ¿Quién no profetizará? Es por eso, hermanos, el león va a hacer el trabajo de volver a la iglesia gloriosa. El león va a limpiarnos de todas nuestras deficiencias, de nuestra ambición, amor por el cargo, por la posición, celos, contiendas, divisiones, preferencias. Prefiero esto, prefiero aquello. Todo esto está perjudicando a la iglesia. Gracias a Dios está el hablar del Espíritu. Quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hoy voy a terminar con esta frase. Voy a terminar con una oración. Voy a terminar con esta frase. Para todos los que están viéndonos en casa. La salvación nuestra, para que Dios tenga un día más cerca, esta novia ataviada para Cristo, viene de este versículo, Apocalipsis 2, versículo 7. Quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Dios sea alabado. Amén.